Hola, ¿qué tal? Este nuevo video es acerca de ecuaciones cuadráticas. Entonces lo que vamos a realizar en este momento es plantear una ecuación cuadrática, resolverla, un pequeño cuadro de valores y finalmente su representación en el plano cartesiano. Muy bien, entonces aquí en el preámbulo yo tengo toda la información que igual que el video de las ecuaciones lineales. Sin embargo, lo único que tengo aquí es el paquete float y puesto la parte geométrica de los márgenes. Muy bien. Y lo único que he ganado tiempo aquí es simplemente poniendo el cuadro de texto de que dice representación gráfica de las ecuaciones. Muy bien. Entonces aquí lo que voy a hacer es abrir un entorno, ¿sí?, de la parte matemática, pero que esté alineada. ¿Con qué objetivo? Que esté enumerado, porque como es una ecuación cuadrática va a tener dos respuestas. Entonces finalmente lo que voy a tener es señalada cuál es la respuesta 1 y cuál es la respuesta 2. Es decir, todas las demás líneas no las voy a enumerar. Entonces para no enumerar voy a poner no tag. Listo. Voy a la línea siguiente y ahora sí voy a escribir la ecuación. Y voy a poner aquí que x al cuadrado más 5x, aquí voy a poner el ampersand, igual a menos 6, ¿sí? Entonces en este sentido pues a veces vamos a encontrar que la ecuación está de esta forma. Entonces lo primero que tenemos que hacer es igual a la 0. Entonces para esto voy a la línea siguiente, voy a poner no numerar, voy aquí, voy a copiar esta línea, voy a copiarla, la voy a pegar aquí y listo. Entonces voy a igualar a 0. Entonces lo que está restando pasa a sumar y el ampersand lo voy a poner aquí y esto es igual a 0. Muy bien, F6, F7 y listo. Entonces aquí se está igualando el eje de los iguales, me marca que todo está alineado. Y bueno, aquí aparece el número 1 porque aquí he puesto ya la finalización. Entonces considera que hay una línea siguiente, pues el 1 está un poco más abajo. Bueno, no importa esta parte. Lo que voy a hacer ahora es tratar de resolver esta ecuación cuadrática por medio de casos de factoreo. Entonces en los casos de factoreo es el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces para esto voy a plantear ya los paréntesis que voy a utilizar. Entonces abro y cierro los paréntesis. Acá también abro y cierro los paréntesis que están aquí. Y también finalmente le voy a decir a esto que una vez esté el ampersand y esto va a estar igualado a 0. Voy a darle F6, F7 y tengo listo mis factores donde yo voy a resolver el caso factoreo. Entonces yo tengo que en ambos paréntesis voy a tener la x. Muy bien, voy a tener la x y los signos, es decir, aquí el primer signo es más, entonces el primer paréntesis va más. Y en el segundo pues va la multiplicación entre los dos signos. En este caso, como ambos son positivos, más por más. Y listo. Ahora, debo ver un número, dos números que multiplicados me den 6 y que sumados me dé 5. En este caso va a ser 3 y 2. 3 por 2, 6 y esto da sumado da 5. Listo. Entonces me voy a la línea siguiente. Y aquí le voy a poner no tag, que no voy a enumerado. Voy a la línea siguiente y en la línea siguiente lo que yo voy es a obtener lo siguiente. Vamos a poner F6, F7 que se imprima. Ya acá debemos tener lo siguiente, ¿no? Nunca debe haber un espacio aquí porque se genera un error. Entonces vale F6 y F7. Listo, ¿sí ven? Es decir, aquí en el entorno de ecuaciones alineadas no dejar un espacio porque podría producirse un error. Entonces yo aquí ya tengo x más 3 y x más 2 igualado a 0. Entonces lo que yo voy a hacer es obtener lo primero, es decir, x más 3, voy a dejarlo separado, x más 3 y esto igualado a 0, pero sin olvidarme del ampersand y esto igualado a 0. Entonces esta información que está aquí, ¿sí?, voy a darle un doble backslash y finalmente le voy a decir, en este caso ya no voy a poner no tag, sino que voy a poner x, lo que está sumando pasa
pasa a restar menos 3. Entonces aquí va el F6, F7. Entonces aquí me he olvidado el not tag, me está etiquetando, me está numerando esta línea, no la quiero numerada. Ahora sí, F6, F7. Entonces ya tengo la primera raíz, la primera respuesta. Entonces aquí voy a hacer lo segundo. Entonces voy a poner aquí not tag. Listo. Y en la parte siguiente pues voy a poner lo segundo, el segundo paréntesis, x más 2, el ampersand, y esto está igualado a 0. Muy bien. Voy a la línea siguiente y finalmente digo que x ampersand igual, lo que está sumando pasa a restar. Entonces aquí ya tengo la información. Entonces aquí tengo las dos respuestas, ¿sí? Las dos raíces de esta ecuación cuadrática. Muy bien, entonces lo siguiente que voy a hacer es un pequeño cuadro de valores, ¿sí? Entonces lo voy a hacer dentro de un entorno table. Voy a darle acá a otra línea siguiente. Muy bien, entonces en este caso yo voy a pegar ya el entorno table. Entonces aquí le digo, ¿no? Como habíamos visto en la parte primera de las ecuaciones lineales, tengo el entorno table. No, me está faltando la parte del table. Entonces voy a poner aquí entorno table. Entonces dentro de mi entorno table tengo tres columnas para x, para mi ecuación y para respuesta de y. Entonces aquí yo he planteado menos 5, 0 y 1, 3 valores arbitrarios. Voy a darle aquí F6, F7. Lo único que me faltó aquí es fijarlo, si no, este entorno flotante se va a ubicar en cualquier parte, menos en el que yo quiero. Y finalmente también voy a ponerle que esté centrado. Listo, entonces yo ya puedo revisar esta información. Y de pronto por aquí le voy a poner el caption. Y le voy a poner valores de las variables. ¿Ya? F6, F7. Muy bien, de pronto no me gusta como esto está muy pegado, utilizo un entorno, un espaciado vertical, space, y le digo que por lo menos esto sea unos 2.5 milímetros, y con eso ya he logrado separar la información. Listo, muy bien, entonces ahora lo que me toca hacer es la parte gráfica. Entonces para eso vamos a utilizar el entorno figura, es que es un entorno flotante. Entonces voy a poner Beijing. Recordar que hay que escribir bien, si no se va a marcar de rojo. Entonces ahora sí, y le pongo también la ubicación. Entonces pongo aquí la H, le pongo que esto esté centrado. Muy bien, listo. Entonces con esto yo ya marco también el inicio del entorno text picture. Listo, entonces antes de ingresar a esto, de pronto le voy a poner el select lenguaje, como habíamos visto en el video inicial. Entonces le pongo aquí que voy a seleccionar la parte del inglés, y una vez que cambio el lenguaje aquí, también lo voy a cambiar en la parte final, regresando a la parte del Spanish. Listo, entonces ahora sí lo que voy a hacer es aquí dibujar. Listo, entonces voy a dibujar el primer eje. Listo, dentro del primer eje voy a tener lo siguiente, voy a hacerle el comando draw línea. Aquí le especifico el ancho de la línea, ¿no? Line width 0.5, y aquí las flechitas para ambos lados les voy a decir de menos 5. ¿Sí? De menos 5. ¿Por qué menos 5? Porque aquí tengo planteado el menos 5, entonces le doy un poco más de rango, menos 5.
y acá tengo 1, entonces le doy un poco más de espacio a 1,5 y finalmente le pongo el nodo para que se escriba qué eje es. En este caso es el eje de las X. Muy bien, entonces aquí ya tengo esta información. Bueno, entonces en la línea siguiente lo que voy a hacer es dibujar el otro eje, ¿sí? El otro eje. Entonces en esta graficación pues tengo así lo mismo, ¿no? Tengo el ancho de la línea, tengo ahora va desde menos 1,5, ¿sí? Es decir, para que no vaya desde 0 le he puesto un rango de menos 1,5 y 7,5, porque el rango mayor que yo voy a dibujar, que ambos, la cola de esta curva coincide en la altura de 6,6 cuando es menos 5 y 0. Entonces voy a ponerlo de esta manera, F6, F7, y ya tengo la información. Entonces aquí lo que yo voy primerito es hacer también la parte de dibujar la cuadrícula. Decimos que entonces que esto va a ser dashed, y le digo también que esto sea de color gris, y este en color gris en un porcentaje de un 30%, y le voy a decir que esto va a ir de pronto desde menos 6 a menos 1. Aquí viene la parte del grid y aquí viene la otra parte que sería 6 hasta 1. Y no nos olvidemos al final, punto y coma, F6, F7. Perdón, aquí es 1 y aquí es 6. Listo, F6, F7. Y ahí ya tenemos la cuadrícula, ¿sí?, de la información. Entonces esto incluso lo podría poner hasta 7 para un poco más de cobertura. Listo. Muy bien, entonces ahora sí lo que yo voy a hacer es de pronto dibujar la curva, ¿sí? Dibujar la curva, la función, y cómo lo voy a hacer de la siguiente manera. Entonces aquí lo que yo voy es a poner draw con las opciones. Entonces aquí le voy a decir el dominio, ¿sí? Domain, esto va a ser igual de dónde a dónde. En este caso le voy a decir que va a ser desde, por decir así, desde menos 5 hasta 0. Listo. Y le voy a decir que esto sea de color rojo, de red. Entonces aquí ya viene la parte de lo que yo voy a dibujar. Pongo plot y aquí pongo esta información, que aquí voy a poner la variable x, coma, aquí abro llaves, y aquí tengo que ver cómo era mi ecuación, x cuadrado más 5x más 6. Entonces voy a poner aquí, perdón, estoy escribiendo en otra parte. Entonces aquí pongo mi variable x, en este caso le voy a poner por x, que es x al cuadrado. Listo, y esto le voy a dar un espacio y le voy a sumar más 5, esto multiplica a la x, y finalmente le voy a poner más 6. Muy bien, aquí también yo podría poner el ancho de la línea, line width, y le voy a poner un argumento más dentro de lo opcional, y le voy a decir que esto sea un poquito más ancho, de pronto 0,7. Y finalmente no olvidarme del punto y coma. Entonces yo aquí tengo directamente mi ecuación. Ahora, hay un argumento más que nosotros podemos poner, es decir, los puntos, ¿sí? Porque sabemos que las curvas, las rectas son una asociación de puntos, entonces ponemos samples, y el muestreo le vamos a poner de pronto, entre más puntos queda más pulida la curva. Mira, aquí de pronto no se nota mucho, pero sí se nota como que estuviera no muy definida, ¿sí? No muy suavizada la curva. Entonces le pongo 1000 y vamos a ver esta parte, ¿sí? Miren, F6, F7. Listo, miren, ahora sí ya está más suavizada la información. Pero ¿qué pasaría si le pongo aquí solamente unos 8 puntos de muestreo? F6, F7. ¿Sí ven? Se ve que está solamente en ciertos puntos, no está muy definida, muy suavizada la curva. Entonces por eso aquí le voy a poner unos 1000 para que sea bien suave la curva.
Listo, y ahí tengo yo la información. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las ecuaciones cuadráticas de raíces? Determinar el valor de x donde corta la curva, es decir, aquí x menos 3 y x menos 2. Entonces yo ya puedo imaginar que 1, 2, entonces aquí tengo donde se corta la curva con el eje de las coordenadas de las x. Puede haber que curvas que no se corten o se corten en una sola parte, es decir, podemos tener quizás dos, una respuesta, quizás la otra no se acentúa porque de pronto vemos que la curva no corta, en este caso corta en dos puntos, ¿no? De forma concreta en menos 3 y en menos 2. Listo, entonces lo siguiente, lo que yo voy a hacer es poner la rotulación de los ejes. Listo, para eso utilizo el for each. Y aquí tengo el for each lo siguiente, voy a darle F6, F7, y esto ya lo habíamos visto en el video anterior de cómo poner la numeración. Entonces aquí yo tengo la numeración y también, bueno, podría poner la ecuación, ¿sí? La ecuación de la recta. Es decir, aquí vamos a realizar lo siguiente, que después de mi ecuación, ¿por qué no la pongo el nodo aquí al final? Porque la ecuación me va a aparecer aquí al final que se dibuja la curva. Entonces por eso utilizo un nodo adicional y en el nodo pues va a quedar prácticamente quizás centrada la información. Listo. Entonces lo que le voy a hacer es un poquito de pronto cambiar esto para que resalte más la ecuación. Listo, ahí sí resalta un poco más la ecuación. De pronto esto podría ser hasta gris al 15% para que podría mejorar. ¿Ya? Ahí sí resalta un poco más. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es de señalar, resaltar dónde está, dónde se corta. Entonces para eso voy a utilizar, voy a dibujar, voy a poner aquí un opcional. Le voy a decir que la parte, el contorno, el borde, sea de color azul. Y la coordenada va a ser la primera en menos 3, donde se corta, 0. Y para esto voy a utilizar un círculo. Y le voy a decir de pronto de 1.5 milímetros. ¿Con qué objetivo? Pues que, vamos a ver aquí, que se resalte donde se corta la curva. Y lo mismo pues voy a hacer con esta información, pero en el otro punto, que es menos 2. ¿Listo? Entonces aquí yo voy a tener donde se va a cortar mi curva. Ahí tengo los dos puntos, muy bien. Pero no se resalta mucho la información. Entonces yo lo que voy a hacer es, ya tengo una previsualización de la información, pero de pronto lo quisiera resaltar. Es decir, voy a... Si hay espacio, si no hay espacio se ve la línea siguiente, no importa. Entonces yo voy a copiar solamente para que se vea. Podría hacerlo aquí mismo, no hay problema. Entonces voy a poner aquí, es la misma figura, es decir, se va a repetir. Aquí. Pero yo quiero resaltar solo esta parte, entonces aquí lo que voy a utilizar es un corte. Voy a ponerle clip. Y en este clip depende de la figura. En este caso primero voy a utilizar un rectángulo. Entonces ya me ubico aquí y le digo que más o menos en menos 4, menos 1. Le digo que la forma de un rectángulo. Y le digo hasta donde quiero que avance ese rectángulo. Pues le voy a decir hasta menos 1, 1. Y sin olvidarme esto, que es el punto y coma. Entonces voy a dar F6, F7. Entonces lo que me hace es un zoom aquí de la información. Pero de pronto no se nota mucho, pero si vemos que ya es un cuadrado, entonces aquí lo que yo podría es aumentar. Entonces que el zoom, la escala, entonces en esto, es decir, sigue siendo la misma estructura del gráfico, pero lo que he agregado es un clic para resaltar la parte que yo he cortado. Entonces aquí también lo que yo podría poner es dentro de la escala, es decir, aumentar un opcional text picture. Entonces le pongo escala, le voy a decir que esto lo haga un poco más exagerado.
¿Sí? Bien, entonces aquí le podría incluso poner que se duplique la escala. Y yo ya puedo apreciar mucho mejor los cortes de mi curva. ¿Sí? Listo, entonces ahí ya tengo esto. Si no, también yo podría hacer lo siguiente, no utilizar un rectángulo, sino de pronto un círculo. Entonces para eso voy a tomar lo siguiente, que la coordenada, es decir, el origen va a ser aquí en menos 2.5, entre el 3 y el menos 3 y menos 2, menos 2.5, y le voy a decir que es 0. Le digo que esto sea un círculo, y en el siguiente argumento, la siguiente información va a ser el radio. Entonces aquí en el radio le voy a poner que esto sea de 1.5 centímetros. Listo, y voy a darle compilar y visualizar. Entonces aquí ya tengo que el corte es en forma de circunferencia. Listo, y también con la misma escala de la información. Listo, entonces con esto ya he dado respuesta, y de pronto aquí yo podría realizar las ecuaciones de la recta ya utilizando esta parte donde puse el plot, es decir, aquí pongo aquí el dominio, de pronto el dominio de la recta donde quiero que vaya. Le pongo, bueno, el muestreo no, porque como es una recta y estaría además esta parte del muestreo. El ancho de la línea sí. En la parte del plot, aquí pondría la X y aquí pondría los valores de la ecuación de la recta. Es decir, de pronto aquí podría ser 2x más 5y. Es decir, yo ya podría cambiar mi entorno de hacer la graficación dentro de esta, usando este dominio y el plot de la función. Listo, espero que les haya servido este video para que puedan desarrollar la graficación de sus propias ecuaciones cuadráticas. Nos estaremos viendo en un próximo video.